Teléfono 608-319-859. Kevin Paz, abogado. Efectivamente, abogado. Y todas las semanas en este batiburrillo. Ya saben ustedes que cualquier problema, y lo adelanto, pues tienen que ir al edificio Mercurio. Kevin Paz, bienvenido. ¿Qué tal, Neri? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Kevin? Muy bien, gracias. Muchas novedades. Sí, esta semana ha sido, a raíz del Consejo de Ministros de ayer, ¿Sí? Bueno, yo creo que hay cositas. Muy interesantes. Sí, hay algunos temas que a la gente de a pie yo creo que le puede servir. Ahí está. Y aparte hay un tema que cierto es que no habíamos hablado de él porque nos cogió casi en plenas vacaciones. Sí, no, fue en plenas vacaciones, casi fue justo antes de las Navidades. Justo antes de las Navidades y no pudimos hablarlo, ¿no? Que es la famosa ley que acaban de aprobar de la eutanasia. Claro, y cierto es que de las pocas leyes sociales que desde que se, digamos, configuró el gobierno en enero del año pasado, pues dentro de la compatibilidad con la propia pandemia han sido las pocas que han podido salir adelante. Pues sí, es cierto. Sí, sí. Es cierto. Bueno, pues hoy también hablaremos de esa eutanasia, pero vamos a empezar precisamente por la prórroga de los ERTE, que estábamos pendientes. Correcto. De que a ver cómo iba a salir todo. Bueno, pues los ERTE y la prestación para autónomos hasta el próximo 31 de mayo. Así es, se mantiene principalmente la misma estructura de todos esos ERTE aprobados hasta el 31 de enero y lo que se ha hecho es ampliar el plazo del mismo hasta final del 31 de mayo. Digamos, las tres modalidades que existen son las destinadas a los sectores ultraprotegidos y a las empresas vinculadas a esa cadena de valor, los ERTE de impedimento de la actividad y los ERTE de limitación. Estas dos últimas modalidades de ERTE pues vienen a significar pues para aquellas restricciones administrativas que a lo largo de esta pandemia que se vayan adoptando por las distintas instituciones y de las administraciones públicas en el ente local, en el ente insular o provincial y regional, pues digamos que algunos podrán o no acogerse en función de esas medidas. Claro, por ejemplo, a esos que ahora mismo depende del nivel de alerta de cada comunidad. Claro, por ponerte un ejemplo, el negocio de la restauración. Ahí está. Así a bote pronto y sin irnos muy lejos, ¿no? O sea, la hostelería, la restauración y demás, bueno, pues en función de esas fases que saltemos en aumento o en la disminución de la misma, pues conllevará pues que igual tengamos que hacer una reestructuración en la plantilla del personal. Entonces, las cotizaciones sociales pues se llevan a cabo una exoneración vinculadas a estas medidas. En el caso de esos sectores ultraprotegidos, como hemos dicho, y empresas de su cadena de valor, las exenciones son del 85% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para los que tengan más de 50 trabajadores, tanto para los empleados reincorporados como para los que estaban suspendidos. Después, en los ERTE por impedimento se pueden acoger empresas de cualquier sector o actividad y la exoneración será del 100% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 90% para los que tengan más de 50 empleados en la plantilla. Y tenemos los ERTE de limitación, que son a los que puedan tener acceso a empresas de cualquier sector o actividad, y las exenciones serán decrecientes hasta mayo de este año. Para las empresas de menos de 50 trabajadores serán del 100% en febrero, 90% en marzo, 85% en abril y 80% en mayo. Para los que tengan más de 50 empleados, pues será 90, 80, 75 y 70. Lo importante también, sobre todo, entre otras cuestiones, y va a suponer un ahorro en el quebrantamiento de cabeza de las asesorías, las gestorías y demás, es que se han simplificado los trámites administrativos para que las empresas que sean titulares de algún tipo de ERTE por impedimento o por limitación, autorizado antes o durante la vigencia de esta norma, no tienen que solicitarla. Automáticamente se tramita un nuevo expediente ante la autoridad laboral y pasamos de uno a otro escenario. Por eso bastará con una mera comunicación a esa autoridad laboral que haya dictado la resolución correspondiente al ERTE, de la que es titular, y a la representación sindical. Por lo cual lo que va a suponer también es agilizar
y que ningún trabajador o trabajadora pues le pueda suponer un perjuicio Claro. la ampliación de este ERTE hasta que se regularice su situación en función de en qué tipo de modalidad de ERTE se haya acogido esa empresa. Hombre, lo importante también que simplifican todos estos trámites porque era algo que demandaban mucho las empresas. Muchos trabajadores se quedaban colgados, no cobraban el ERTE en tiempo, o pasaba el tiempo y aún no habían cobrado y ya estaban otra vez dados de alta. La verdad que hubo bastante lío y descontrol durante todo este tiempo. Bueno, pues supongo que para las empresas fantástico este tipo de medidas. ¿Y para los autónomos? Para los autónomos, vamos a ver. Pues la verdad que me sorprendió de la comparecencia del ministro, de José Luis Escrivá, porque resulta que tenemos más autónomos que hace un año. Es decir, después de la pandemia tenemos más autónomos. Concretamente hay 13.000 autónomos más. Que es un dato que, la verdad, a mí me sorprendió. Y a mí también, cuando nos llegan datos de que hay muchísimas empresas que han cerrado a lo largo de toda esta pandemia también. Pues el número de autónomos afiliados a la Seguridad Social en comparación con hace 11 meses, en enero del 2020, ha aumentado. 13.000. Vale. Puede ser que suponga un trasvase de otros sectores a autónomos, puede ser, pero me ha llamado la atención, la verdad. Por lo cual... a este colectivo de autónomos, ¿qué tipo de ayuda? Vamos a ver, se siguen articulando alrededor de 4 ayudas principales. La primera de ellas es la prestación por suspensión de la actividad, la segunda de ellas es la prestación compatible con la actividad cuando haya una caída de ingresos, la prestación extraordinaria para quienes no puedan acceder a las 2 ayudas anteriores y la prestación de autónomos por temporada. Entonces, la de suspensión por actividad está dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad por una decisión administrativa. La cuantía de esta prestación es del 50% de la base mínima de cotización, cantidad que se incrementa en un 20% si el trabajador autónomo es miembro de una familia numerosa. Así, el beneficio asciende aproximadamente a 760 euros. El autónomo quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo le contará como cotización. Bien. Y será compatible siempre que trabaje por cuenta ajena, siempre y cuando el ingreso no supere en un 1,25 el salario mínimo interprofesional. Vale. La prestación compatible con la actividad flexibiliza que se flexibiliza en esta nueva prórroga el requisito de los ingresos. Así la podrán solicitar aquellos trabajadores cuya facturación en el primer semestre del año 2021 caiga un 50%, se ha reducido, antes era un 75%, ahora es de un 50%, frente al segundo semestre del año 2019. El importe de esta prestación es el que corresponda, evidentemente, por su base de cotización. Correcto. Quienes no cumplan los requisitos para acceder a estas 2 medidas que hemos comentado, ni al cese ordinario ni al otro, podrán solicitar una ayuda extraordinaria cuya cuantía es del 50% de la base mínima de cotización, estando igualmente exonerado de abonar las cuotas. Y el límite de ingresos en el primer semestre del año 2021 es de 1,2 veces el salario mínimo interprofesional. Bien. Y por último, adaptando el periodo de referencia a la prestación para los autónomos de temporada, que eso también se hablaba mucho, Neri, de, por ponerte un ejemplo, los monitores de las estaciones de esquí, a título de ejemplo. Pues el 70% de la base mínima y requieren no tener ingresos superiores a 6.650 euros en el primer semestre del año 2021. En ese caso también el beneficio será mínimo de 660 euros como ayuda para el autónomo. Bueno, pues por lo que me estás contando, yo que soy autónoma, me quedo tranquila, entre comillas, ¿no? Pero lo que se intenta es al autónomo es no solamente ahorrarle el coste o el importe de lo que es la cuota de la Seguridad Social. Exacto, sino que también va a computar como cotización esos meses que nosotros no podamos desarrollar nuestra actividad por alguna decisión administrativa, pero también en base a nuestra facturación pues se reducen los parámetros, se reducen esos mínimos que exigibles anteriormente para que podamos acceder a este tipo de ayudas, que normalmente pues estamos hablando del 50% de la base de cotización que hayamos tenido
con anterioridad a la solicitud. Recuerdo que el año pasado también hubo muchos problemas con autónomos. Yo creo que por eso han sumado esta última prestación. Evidentemente. Porque hubo mucha gente que se quedó fuera de estas ayudas porque todavía no tenían ni siquiera un año cotizado o habían comenzado la actividad, no sé, en noviembre o en diciembre del 2019, no había pasado un periodo. Y lo recuerdo porque hubieron muchos que se pusieron en contacto diciendo, pero es que yo no puedo acceder a ningún tipo de ayuda. Claro. Y la queja era esa, ¿no? Por el poco tiempo que habían estado dados de alta, ¿no? Como autónomos. Pero por lo que estoy leyendo aquí, sí se les ha tenido en cuenta en esta ocasión. Hombre, yo creo que también... No, por lo que nos estás contando. Sí, no, es lo que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros. Está claro que conforme van pasando el tiempo, los meses y demás, pues se van percibiendo a lo mejor alguna serie de, no de errores, pero seguramente de omisiones que afecten a algún perfil en concreto de trabajador o trabajadora, que evidentemente hay que amparar y eso hay que hacerlo a la mayor brevedad. Yo creo que es lo que se ha intentado hacer. Siempre, toda aquella medida que se acuerde en pro del trabajador, bienvenido sea, y aunque siempre se puede exigirle más, eso está claro. ¿Ayuda al alquiler también? Sí, esa es otra de las medidas, porque, digamos, dos de las medidas relativas a la vivienda que se puso en marcha el pasado año, marzo, ¿vale? Desde marzo. En marzo, sí, para combatir la crisis, que era la prórroga automática de los contratos de arrendamiento que terminaran durante la pandemia. Exacto. Y los créditos al 0%, que eran los créditos ICO que se podían solicitar para hacer frente al pago del alquiler, ¿vale? Entonces, se extenderá la posibilidad de solicitar un aplazamiento también de la cuota si el casero es una empresa o un gran propietario, es decir, un gran tenedor, que es aquella persona física que tenga más de 10 inmuebles a su nombre. Entonces, estas medidas decaían pues este domingo, el 31 de enero. El 31 de enero. Y se van a mantener activas por lo menos hasta el 31 de mayo. Al igual que ocurría con los ERTE o la prohibición de cortar los suministros básicos a las familias vulnerables, aprobadas en diciembre tras una dura pugna entre los partidos que conformaban el gobierno, pues la prórroga se ha aprobado y digamos que estaba claro que era necesario para garantizar el derecho a esa vivienda digna que ojalá algún día se encuentre regulada constitucionalmente. Por lo cual los inquilinos cuyo contrato de alquiler venza en los próximos 4 meses podrán pedir a su casero que esto se prorrogue automáticamente durante un periodo máximo de 6 meses, más desde el momento de su vencimiento. A poner un ejemplo, si el contrato terminara el 31 de marzo, pues si solicitamos la prórroga, automáticamente está durante 6 meses más prorrogado hasta el 31 de septiembre de este mismo año, por poner un ejemplo. Siempre en las mismas condiciones, salvo que nosotros acordemos con el casero de mutuo acuerdo otro pacto. Después también el plazo para solicitar los famosos créditos al 0% para hacer frente al pago del alquiler en el caso de que el propietario de la vivienda sea un particular. Y nosotros como inquilinos podremos pedir un crédito ICO, que es uno de estos préstamos para sufragar la cuota si se ha perdido total o parcialmente el empleo o los ingresos no sobrepasen los 1.603 euros mensuales y el alquiler junto a los suministros básicos si lleve más del 35% de ese sueldo que nosotros ganamos. Si por el contrario el propietario es un gran tenedor, como he dicho, un particular, una empresa con más de 10 pisos, tendremos otras opciones y siempre y cuando se cumplan estos requisitos mencionados anteriormente, también podremos solicitar un aplazamiento de la cuota del alquiler. Ya no estamos hablando de ponernos al día o que el contrato se prorrogue, sino que solicitemos el aplazamiento del pago del alquiler. Y en un máximo de una semana el propietario debe elegir si se nos condona el 50% del cobro durante un máximo de 4 meses o si se nos permite retrasar el pago de esa renta prorrateando las cuotas que no hayamos pagado durante un plazo mínimo de 3 años. O sea que... Lo que no sabes cómo ha quedado, porque también recuerdo que en marzo sacaron medidas para los que pudieran estar de alquiler, esos empresas o empresarios, pequeñas, medianas empresas. ¿No han sacado nada respecto al alquiler de esos locales comerciales?
Claro, con respecto al tema de los locales comerciales, digamos que aquí lo que se ha priorizado es el alquiler de vivienda y no el del negocio. ¿Por qué? Porque el de los negocios, de una manera u otra, en función de la actividad, pues podríamos acogernos a una serie de ayudas, pero esas ayudas con respecto directamente al pagar a un arrendador el alquiler, hasta este momento no se ha planteado. ¿Por qué? Bueno, pues es una pregunta interesante, pero sí recuerdo que cuando el confinamiento sí fue un poquito más flexible, que se le pedía que, oye, que tuvieran en cuenta, teniendo el negocio cerrado, que tuvieran en cuenta que, pues, que los ingresos tampoco eran los mismos, pues intentar llegar a un acuerdo con ese arrendatario. Claro, ¿sabes lo que sucede? Que cuando se sacó esa bolsa de millones de euros para poder financiar a las empresas, ¿vale? Que también recuerda que también eran créditos ICO, que solamente se pagaban una cuota mínima y no empezábamos a pagar hasta dentro de 13 mensualidades. Digamos que con esa financiación se intentaba sufragar el pago de esos alquileres. De esos alquileres. Claro, porque formaba parte, digamos, de esos gastos ordinarios que tenía cualquier empresa que en aquel momento tenía una actividad. Fíjate, Neri, si yo te hablara del código SENAE, tú sabrías... Me suena, pero recuerda, ¿no? Vale, la SENAE, que es son unas siglas, la C de casa, la N de Navarra, A de Alemania y la E de España, SENAE, es el Código Nacional a la hora de identificar la actividad de la empresa. Eso. ¿Vale? O sea, ¿de qué me sonaba tanto? Claro. El identificador fiscal. Exacto. Cualquiera, pero pues fíjate, esto lo voy a enlazar con las ayudas, con la prórroga de los ERTE. ¿Por qué? Porque han habido algunas empresas que han salido de los ERTE y otras que han entrado. De hecho, ahora mismo hay 42 códigos en función de la actividad que uno está desarrollando a las cuales le afecta los ERTE. Es decir, se pueden acoger a los ERTE. Pues había un montón de empresas que en el momento de constituirse, pues igual tenían una idea, con el paso del tiempo han ido variando un poquito y nunca variaron esos códigos. Claro. Y al no tener esos códigos actualizados, a la hora de solicitar las ayudas de los ERTE, te quedabas fuera. Y tenías que ir demostrar tú, oiga, yo aunque haya omitido esto y lo intente subsanar, porque para subsanarlo había que ir al notario. Claro, entre otras, en la constitución de la empresa. Claro, un acuerdo social y demás con el administrador, era cuando nosotros podíamos acogernos a los ERTE. Así que, ojito, cuidado con estas cuestiones, ¿vale? Con los códigos de las empresas, si nos está escuchando algún empresario o empresaria, y estar muy pendientes porque nos puede jugar una mala pasada. Vale. Pues para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver, es verdad, y aparte yo quería exactamente porque también sobre esta ley, la eutanasia, bueno, de hecho creo que también la ha llevado al juzgado el Partido Popular. Sí, ¿no? Bueno. Como todas las leyes que salen en España directamente a denunciarlas. Desgraciadamente, Neri, porque yo ahora te voy a leer una serie de países que tú me dirías, yo no me creo que este país tenga... eutanasia. Sí. ¿Ah, sí? Sí, y te hablo de países de Sudamérica. Dime, venga, bueno, pues vamos a hablar ahora de la ley de eutanasia. A ver, ¿qué países? Cuéntame. Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá y Colombia. ¿Colombia? Sí. ¿En serio? Pues es verdad que me iba... ¿Colombia la tiene? ¿De hace tiempo ya o qué? No, creo que recientemente. Yo cuando lo leí también me quedé bastante sorprendido, pero sí. Colombia, pues un adelanto también para esta sociedad. Vamos a ver, al fin y al cabo esto es un debate después moral o ético, ¿no? A veces los legisladores hacen una serie de leyes que no quiere decir que porque exista esa ley como tal tenga que ser utilizada por todo el mundo. Hombre, claro, es simplemente la ley, ¿no? Es decir, yo vengo a atender una demanda, ¿no? Y yo creo que España, en lo que ha sido la elaboración de esta ley, así con los protocolos y los pasos, ha querido ser demasiado garantista, ¿vale? Yo no descarto que a lo mejor en algún futuro no muy lejano se modifique. Hombre, evidentemente habrá que darle un tiempo, un plazo para que esta ley opere y detectar los posibles errores o deficiencias que pueda tener para mejorarlo, ¿no? Pero ha sido demasiado garantista. Ahora veremos los pasos que hay que dar, pero
la verdad que me sorprende que España, un país como es, que a veces por fortuna o por desgracia no podemos presumir por ser muy vanguardistas en lo que es una materia legislativa, y que Bueno, me sí, parece... yo creo que sí, en algunas leyes como la ley de matrimonio Homosexual, entre homosexual, personas del entre mismo personas sexo. del mismo sexo estuvimos a la vanguardia, creo que... Bueno, fuimos el sexto o el séptimo país, Pero- pero me refiero que después, y sin embargo Alemania lo aprobó hace ya 2 años. Sí, por eso te digo que O sea, hace que era una poco, cosa o sea, que no... que no era... es un escándalo, cuidado. Básicamente, pero en el sentido de, si es una ley no quiere decir que todos estemos obligados a hacerla. Claro que Es decir, no. uno puede, por ponerte un ejemplo, un hombre puede estar a favor de la ley del aborto y en su vida vaya a abortar. O una persona, un anciano, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, un anciano, una anciana, un pensionista, pueda estar a favor de la ley educativa, aunque esta persona nunca vaya a estudiar. hacer uso de la misma, Claro. o le vaya a afectar la regulación de lo que es la educación. Pero bueno, ¿quién podrá solicitar la eutanasia? Vamos Yo a creo ver. que esa es la primera pregunta, ¿no? sí, ¿no? Vamos a ver, podrán solicitarla a todas aquellas personas que sufran un padecimiento grave, crónico e invalidante. Esto quiere decir con limitaciones físicas que hagan que no puedan valerse por sí mismas en la vida diaria, o incapacidad de expresión o de relación que los lleven a un sufrimiento constante e intolerable. Esto así es como se define en la propia ley. Siempre que se tenga con gran probabilidad o seguridad de que van a persistir en el tiempo esas dolencias sin una capacidad sin ser viable su mejoría o su curación, ¿vale? Eso es el primero de los apartados. Es imprescindible asegurarse de que esta persona entienda, comprenda y tome la decisión de pedir esa asistencia para morir de manera consciente. Es decir, que no tenga mermadas sus capacidades cognitivas y volitivas. Los solicitantes además deberán de tener nacionalidad española o una residencia acreditada de más de 12 meses en España, ser mayor de edad y tener capacidad y estar consciente en el momento de realizar la solicitud. Vale, porque aquí me surge una duda. Vamos. ¿Cuál es el procedimiento? A ver si es que me lo vas a explicar con Bien. esto. La ley dice que en caso de cumplir estos requisitos, el solicitante debe realizar una petición por escrito, ¿vale? Y si no puede, pues lo hará otra persona por otro medio equivalente. Esta solicitud deberá cursarse 2 ocasiones, transcurriendo entre ellas un mínimo de 15 días naturales para evitar, por ejemplo, posibles presiones externas. En los casos de personas sin capacidad se les podrá ayudar a morir si así lo han solicitado antes por medio del testamento vital, voluntades anticipadas o equivalentes. Eso es lo que te iba a preguntar. Porque vale, ¿quién podrá solicitarla, no? Por una parte. Claro. Y digo, bueno, y si resulta que es que no estoy, ya estoy en coma, ¿No? digámoslo así. O ¿no? estás o te encuentras en un proceso avanzado del Alzheimer, una También, demencia senil, por ahí ejemplo. está. También sería válido, o sea, haberlo puesto en un testamento vital, por ejemplo. Por ejemplo, con anterioridad. Claro, ¿por qué? Porque en el momento en el que nosotros otorgamos ese testamento lo hacemos ante un notario. Cuando estamos delante del notario, el notario evidentemente antes nos evalúa si soy consciente, si sé dónde estoy y lo que estoy pidiendo. Es decir, hay una pequeña entrevista, ¿no? Cierto es que cuando hay personas que empiezan a tener unos episodios complicados de este tipo de enfermedades, el notario, antes de otorgar un testamento, ya no hablo de un testamento vital, un testamento puro y duro, Cual sea. tiene que cerciorarse previamente de que esa persona se encuentre plena en sus Plenas capacidades Exacto. físicas y psíquicas, ¿no? Más que física, psíquica. Psíquicas, claro. ¿Vale? Claro. Entonces, a los 2 días de nosotros presentar la primera solicitud, el equipo médico debe informar al solicitante de su situación y enfermedad, de todas las actuaciones posibles, terapias existentes, su viabilidad, así como de los posibles cuidados paliativos. Esa misma información deberá dársele por escrito para que la pueda consultar, y también se le informará del proceso que comprendería esa ayuda a morir. Todo ello asegurándose que el solicitante entiende la información correctamente. Vale. Pasados los 15 días, si se presenta esa segunda solicitud, de nuevo se deliberará y atenderá cualquier duda o ampliación de información que pueda plantear a la vista de la información dada en esa primera reunión. Y 24 horas después se le instará a que manifieste su decisión de continuar o desistir de la prestación de ayuda a morir. Si optase por continuar, el equipo médico informará a las personas que el solicitante designe de su decisión y elaborará un informe en un plazo de 10 días naturales en el que se valora si procede o no conceder esa ayuda a morir.
Dicho informe se pondrá en conocimiento de la Comisión de Garantía y Evaluación, que verificará si se cumplen los requisitos legales y será la que validará o no esa solicitud. En cualquier momento, cualquier solicitante, en caso de que se arrepintiera, puede desistir del mismo. ¿Suena evidente? Pues, Pero a veces... Sí, pero recalca, por si las moscas, ¿no? Dice, no, es que ya firmé la segunda solicitud. Sí, sí. No, cuidado. Es más, yo lo veo hasta muy largo el proceso, bajo mi punto de Por vista, eso si estoy hasta en esa situación. Fíjate pero que... desde luego sí que es garantista, como tú estabas comentando. Exacto. ¿no? Esa fue la expresión que utilicé por eso mismo, porque Sí, sí. yo cuando lo leí digo, bueno, haces un primer filtro, haces una primera solicitud, puedes hacer otra. Entre ambas deben de transcurrir mínimo un plazo de 15 días. La solicitas por primera vez. A los 2 días te entrevistas con el médico te dice, oiga, estos son los tratamientos que hay, estas son las alternativas, estos son, es decir, vamos a tener primero una primera entrevista. Claro. ¿Vale? Vale. Y después de eso hay, al cabo de unos días, para que no se tomen todas esas decisiones en caliente, sino, oye, Claro, un margen más tal, Claro. ¿vale? Porque también lo que se intenta es evitar, o sea, no estamos hablando de márgenes de meses, porque si estás sufriendo, porque como hemos dicho, la descripción del mismo es una dolencia grave, crónica, y o sea, mejor dicho, e invalidante, es decir, que ya... Claro, tampoco o sea, puede demorar mucho en el tiempo. Evidentemente. Pero, o sea, en 15 días... Y después, claro, después de la volver, segunda ahí solicitud, está. otra vez. Y después quien termina decidiendo es un comité, que lógicamente tiene que evaluar esta... Que si también cumplimos estas condiciones, no es Evidente. que yo decida, no es que me quiero morir. Claro, incluso Ahí después está. también se abría la posibilidad, Neri, a los médicos para que se pudieran apartar de esos procesos porque, oiga, por las propias creencias de ese médico en concreto, la objeción de conciencia Pero en este caso del médico. del médico. Pero yo puedo en un momento dado decir, bueno, pues no quiero que sea este equipo médico, que me atienda otro Hombre, equipo. porque por eso nosotros siempre podemos solicitar una segunda opinión. Vale. Eso está dentro del derecho del paciente. Ahí está, ¿no? Sí, sí. Bueno, porque si me estás hablando ya de la objeción de conciencia, Mm. digo, pues creo que la eutanasia no se va a llevar en la vida, ¿no? Ahora, pero me surge otra, ¿se puede denegar la solicitud? O sea, yo al presentarla me la pueden denegar. Sí, se podría dar el caso que el médico o el propio comisión rechace esa petición, ¿vale? Lógicamente estamos hablando de vía administrativa. Claro. Después esto terminaría en Juzgado. en un procedimiento judicial, evidentemente. Claro. Al final será el juez el que acuerde, ¿vale? Pues como cualquier resolución administrativa, cabe la posibilidad de acudir a la vía judicial. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo esta ayuda? A morir, Sí. porque al final es una ayuda a morir, ¿no? Pues parece muy obvio, ¿no? La pregunta, pero fíjense que tiene su protocolo. Se llevará a cabo siguiendo unos protocolos debidamente establecidos que en caso de que el solicitante sea una persona consciente, se le expliquen y podrá escoger el modo. En todo momento se encontrará asistido por un médico y por el personal sanitario hasta el momento de su fallecimiento, que se producirá a través de la administración de fármacos, así como de paliativos. También se contempla la variante del suicidio asistido, facilitando fármacos que se le puedan suministrar. Yo es que de verdad, yo siempre, es más, yo pedía a gritos porque no existía esta ley en España, la de la eutanasia, ¿entiendes? Y soy totalmente a favor de esta ley. Lo siento por aquellos que puedan, porque sé que se ha formado mucho revuelo, pero creo que esa decisión, y en casos, claro, y estoy totalmente de acuerdo también en qué casos se puede solicitar. Lo que no puede ser una persona normal que haya sufrido un accidente y de que por vida te vayas a quedar en una cama postrado, pues que tú la persona, pueda decidir si quiere seguir teniendo esa vida o no la quiere tener. O en caso de que a ti te diagnostiquen una enfermedad que, oye, que no tiene solución y no sé, y si los 2 o 3 meses de vida que te quedan, lo único que vas a hacer es sufrir, oye, dame esa opción. O sea, pero aparte es algo que se le da a las personas únicas e individualmente, a cada ser humano. O sea, yo creo que esta ley hemos tardado mucho, bajo mi punto de vista. Bueno, y la pregunta clave, ¿dónde se realizará? Pues se realizará en los centros hospitalarios o en los propios domicilios, a elección del solicitante. Donde quiera el solicitante. Pues Sí. mira,
más dignidad todavía a la hora de despedirte, porque me da tiempo a mí a decirle adiós a mis seres queridos, dejar mis cosas, no sé si puedo o no puedo. Hombre, a ver, muchas veces nosotros nos ponemos en el escenario del perfil de la eutanasia. En primer lugar, nosotros a veces hacemos ¿cómo se dice? Igual hacemos una comparación o una mala comparación con el de los animales, ¿no? El de cuando se te dice, mira, es que ella está, aquí no hay nada que hacer. O sea, Sí. yo voy a intentar explicarme, ¿vale? Vale. Es decir, pensamos de que, oiga, una gravedad, un atropello, lo que sea, sobre la marcha, ¿no? Para ahorrar el dolor, ¿no? Entonces, eso como es el consuelo. Pero cuando estamos hablando de personas, pues lo magnificamos más. Y a veces nos pensamos una persona que está postrado, pues como los ejemplos que tú has puesto, en una silla de ruedas, en una cama, es decir, que no pueden caminar, que no pueden moverse. Pero imagínate un perfil distinto de otro tipo de solicitante, pues que tenga una enfermedad de un cáncer que le produzca una serie de dolores que Claro. ni con morfina morfina lo pueda soportar. Ujú. ¿Vale? Entonces, oiga, al final es lo que he dicho, cada uno, esa ley está, que la utilice quien la quiere, y lógicamente tiene sus filtros. Claro, y como lo debe de tener, por eso me parece Siempre muy va a bien, estar o sea, evaluado ahí está. por un departamento médico y al final, si serán ellos quienes tengan la última palabra. Y que nosotros podremos solicitar siempre decir, podremos desistir de esta solicitud. Yo te voy a poner un ejemplo a título personal. Pues yo conocí una persona neerlandesa que en su momento te puedo decir que hace aproximadamente 15, 20 años No. la utilizó. Años ya, y la utilizó. La utilizó y lo hizo, se le detectó un cáncer que era ya en plan metástasis, que no había solución, y falleció en su casa y dio una fiesta en su casa antes de Ay, mira, se tal. me erizan los pelos, pero Y- fue una despedida bonita, ¿no? Y ella era una morada de España, sobre todo de las Islas Canarias, y se escuchaba de fondo la canción de Viva España de Manolo Escobar. O sea, para que te hagas un perfil de ese, y después hay formas y formas, y al final no esto es o sea, la muerte no se realiza de manera violenta, es decir, se administra una serie de fármacos y de paliativos. Te Vale. vas tranquila, sin dolor, sin sufrimiento. ¡Qué mejor! Es decir, ahí está, Que- lo recoge la ley y pues A mí, vuelvo y repito, me parece fantástico que por fin en España se haya aprobado esta ley. Es más, es para estos casos que acabamos de tipificar, que me parecen estupendos, que no se trata porque ya hubieron hasta comentarios por ahí. No, bueno, pues es que yo me quiero quitar de tal, me quiero suicidar y ahora me van a dejar con esto. No, señores. Esto no se ha hecho para esa gente que se quiera suicidar. Vamos, hay médicos, hay sanitarios, hay otros mecanismos para que usted intente salir de esa depresión que le hace pensar a usted en ¿no? suicidarse. Y quien tiene la última palabra es un departamento médico, es decir, Ahí es está, un aquí comité. estoy viendo que a pesar a lo mejor de cómo te puedan estar viendo en esa cama, que no te puedas mover, que no puedas hacer absolutamente nada, y vuelvo y repito, esto es para aquellas personas que lo decidan, porque también hay muchísima gente, porque yo también sé de gente pues que viven postrados en una cama que ni siquiera se piensa en esto. Evidentemente. O sea, no, porque cada uno respetable, tiene o su sea, convicción religiosa o a lo mejor su convicción a la propia ciencia, del día de mañana igual descubren algo. Ahí está, Y- o sea, esto no quiere decir que porque daban a entender ahora todo el mundo a tal... No, señores, esto no quiere, esto está aquí para toda aquella persona que quiera utilizarla. Y es más, y yo soy en un momento dado, y se lo he trasladado a toda mi familia, oye, si ustedes me ven algún día que yo no pueda hablar o que yo no pueda decidir y que con lo mío le digan los médicos no hay solución, ¿qué quieren que te diga? ¿Para qué me quieres tener en una cama sin... No, lo siento. Yo sé, sí, no estoy de acuerdo ¿Sabes? contigo, pero lo que te quiero decir es, haz un testamento vital y nadie ya decidirá por ti. También es No, verdad, sí, hago el testamento sí. vital, ¿no? Es decir, Pero que entiende, estas cosas normalmente se hablan en familia o saltan en los comentarios a veces cuando uno está hablando, en caso de que, oye, pues si tengo un accidente que no me vaya a poder Sí. mover más, que te han dicho que no vas a salir de ese coma, pues ¿para qué me quieren en esa cama ustedes?
¿Entiendes? Para dolor de todos, porque al final no es solo el dolor que pueda estar pasando esa persona, el dolor que se genera también alrededor de esa enfermedad. Claro, ojo, y estamos hablando de gente que está consciente, que es lo que hemos dicho, que es decir, que está consciente, que sabe lo que está pidiendo. Imagínate el escenario de que tú me estás diciendo a una persona que está en coma. Esa persona es el testamento vital, punto. ¿Por qué? Porque en su momento lo manifestó delante de un notario y esa es su voluntad, punto. Me parece muy bien que al final este gobierno haya sacado adelante la ley de eutanasia. Ya era necesaria en esta querida España. Y ya cuando me pones a Colombia, que la tiene también, digo, bueno, ya esto, porque en Europa, Canadá, dices estuvo bueno, sí. Lógico, y es más, años, como el episodio que tú acabas de describir, de hace 20 años. Sí, 15, 20 años en los Países Bajos ya. Pues imagínate, o sea, ya era hora de que llegara a España. Y luego si me pones hasta Colombia, digo, bueno, que todavía Colombia adelantó a España, estupendo. Bueno, lo importante yo creo que, sí. Es decir, si es para ayudar la vida de la gente, porque al fin y al cabo aquí no nos olvidemos una cuestión. Esta ley ha salido ahora adelante, independientemente, porque a lo mejor tienes un gobierno, bueno, porque es evidente que ante un gobierno progresista, este tipo de leyes sean más propensas a salir. Pero aquí tuvo que morir una persona y que esta persona... Pues al final esto se, ¿cómo se dice? Se televisó o se tuvo que... Se radió por todas partes, se vio por todas partes, ¿verdad? Simplemente para crear conciencia de la urgencia y la necesidad de la necesidad de tener una ley que contemple este tipo de escenario. Vuelvo y repito que lo tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo. Y la persona que lo ayudó se encuentra procesado en un procedimiento penal, Cuidado que esto no, pero creo que al final... Fiscalía, están ahí con fiscalía ahí, que es la que está acusando, pero bueno, yo me imagino, igual me estoy adelantando, pero si esta persona sale condenada, yo creo que terminará siendo indultada. Indultada, ¿no? Porque vamos a ver, porque ayudó precisamente a algo que tenía que haber estado con esta ley. Evidentemente. Increíble, pero bueno, bien, estupendo. Hay cositas hoy, noticias buenas para todos aquellos que estén en ERTE, para todos aquellos que estén de autónomos, y espero que hayas aclarado a esas voces alarmistas de que ahora esto era como, venga, el libre mercado y vamos a morirnos. Pero vamos a ver, señores, por favor, esto es para que lo decidan, y no basta solamente con la decisión de uno, cuidado, que después va a tener un equipo ahí de médicos y gente viendo si de verdad lo que usted solicita se puede llevar a cabo. Cuidado. Sí, por eso te dije que yo creo que el adjetivo, ¿no? La característica de esta ley es el garantismo. Pues Kevin Paz, muchísimas gracias nuevamente. A ti por invitarme una semana más. Siempre aprendo algo contigo. Bueno, es lo que intentamos aprender mutuamente, ¿no? Muchísimas gracias, y como siempre, cualquier problema legal, ya lo conocen ustedes, aquí lo oyen toda la semana, pero su despacho en el edificio Mercurio. Hasta la próxima, Kevin. Buena semana a todos y a todas. Gracias, Neri.